Michele, tu devi assolutamente conoscerlo. È stato l'incontro fondamentale della mia vita. Mi ha trasformato, ci ha trasformati. Eccolo, è un teologo. Non sono un teologo, ma lui mi ha parlato molto di te, ho capito che avete lo stesso tipo di problema. Problema di silenzio. Ma qual silenzio? Perché esistono 4 tipi di silenzio. Silenzio letterale, allegorico, morale, divino. E mettere insieme questi 4 tipi di silenzi è molto difficile, è quasi impossibile. È un gol. Ma dopo c'è l'armonia, capisci? E questo succede 163 volte nella vita, e dopo si muore. E questo è molto importante, molto importante. Heichiangde tipale cosecha uneto ramtuhin. Patale kechan teni chantiwinka. Eipihin. Chumayan de pupeni bolanian. La decisión de hacer ver siempre que lo que estamos haciendo es una película. Entonces, por eso aparezco yo en la pantalla, aparece el equipo de rodaje. No hay más tren, salvo los carros que transportan la madera. Había una frontera norte que era acá por el río Biobío, una frontera de este a oeste, la frontera sur, una frontera de este. Ignacio, estás acá en Buenos Aires, Doc Buenos Aires. Sí, último día. Último día, con una película hermosa que empezó a rodar el año pasado. Empezaste en Valdivia, ¿no? La película, la primera función, exhibición fue en Valdivia. Y después empezó... Y el rodaje, el primer rodaje fue en Angol. ¿En dónde? Angol. Angol. ¿Dónde es? Angol es, bueno, donde empieza la Araucanía, antes de Temuco. Que es por esa zona de Valdivia. Sí, sí. Es entre medio, ¿no? Entre Santiago y... Bueno, sí, bastante más al sur de Santiago. 800 kilómetros al sur de Santiago más o menos. Y ahí recorrimos de Angol hacia el sur toda la Araucanía, siguiendo los movimientos del personaje, de Gustave Berniori. Contanos un poco ¿Diste primero con el libro y después decidiste hacer la película? Sí. Fue así. Digamos, yo no lo conocía, este personaje, no sabía mucho de él, nada de él. Y me llegó el libro por un amigo y me gustó muchísimo. Me fascinó. Y en cuanto mientras lo estaba leyendo, era evidente que, bueno, que había que hacer una película, porque tenía muchas imágenes y hacían pensar mucho sobre Chile, pero sobre todo dan ganas de hacer una película. Y desafiante, porque una película de 1890, ¿no? ¿Cómo hacer una película de hoy? De esa época, hoy. Ahora, el libro tiene esa forma de diario. Es un diario. Es sí. un diario. Y frente a eso vos fuiste reconstruyendo momentos. Lo que hice finalmente, después de mucho tiempo de pensar sobre cómo hacer la película,
finalmente seleccionamos unos textos y que cubren más o menos los 2 primeros años, y el final de su estadía de 10 años en Chile. Es de 89. a 1900, a 1899 o 90 De 1889 a 1899. literalmente en el principio del siglo, digamos, el cambio de siglo, y todavía existían problemas de soberanía para el Estado chileno. Claro, Chile, digamos, los papeles de todo ese sur era chileno, pero necesitaba tomar posesión, eso es lo que hace, ¿no? Tomar posesión, lo que significaba irrumpir en el territorio mapuche. Ya se habían apoderado del territorio mediante la invasión militar al territorio donde lo conquistan, ¿no? Donde conquistan a los mapuches, ¿no? Les quitan las tierras, los animales, los someten. Hay un procedimiento que es la imposibilidad de la representación, porque cada vez que parece que va a pasar algo que tiene que ver con esa época, se dice acá se está representando lo que se está representando. Digamos que es una cosa absolutamente moderna. Y al mismo tiempo, en algún instante, incluís los miembros de los mapuches actuales para poner al día qué es lo que se está discutiendo ahí. Contame un poco de esas dos decisiones. Bueno, la manera de hacer la película fue poner al personaje en relación con el paisaje. Es una película de paisaje y de aventuras en el texto. Entonces fue poner una relación entre el texto y el paisaje a través del personaje. Un personaje que lo trabajamos como personaje, pero también con el cuerpo del actor. Trabajamos también en presente, con él mismo. Y luego, sabiendo que estamos en la tierra mapuche, era muy importante para mí y para la película que estuviera su presencia y su voz y su historia, contada por ellos, por alguno de ellos, en su propia lengua y del modo como ellos cuentan la historia, ¿no? Que a partir de sus relatos familiares, de transmisión oral familiar, donde cuentan la experiencia de sus comunidades y a partir de ahí la historia de la nación mapuche. En tus películas vos sos una figura no del todo evanescente, siempre estás en alguna forma. Te quería preguntar por qué. No sé bien por qué, la verdad, pero es porque me interesa mucho que se note que lo que está ocurriendo es una película haciéndose. La verdad no me interesa el cuento que se está contando, sino que cómo una película se hace sobre determinada cuestión. ¿Por qué razón? Eso es lo central, porque ¿por qué esconderlo, digamos? A mí me parece que ponerlo en evidencia es fascinante, es estimulante como cineasta, es lo que me entretiene, saber yo mismo, exigirme yo mismo también, que de eso es lo que se trata, de lo que estoy haciendo es haciendo una película. Es decir, estoy trabajando una forma, construyendo un lenguaje, probando un lenguaje, una forma para aproximarme a algo que me interesa. De eso es lo que se trata. Y entonces necesito no esconder eso, sino que ponerlo en evidencia. Y eso me hace, digamos, aparecer yo, que el director está trabajando. Es una película que también es un poco a contrapelo de probablemente las mayorías en la forma en que se piensa la figura del mapuche en tu país, digamos. O sea, me da la impresión de que vos tomás partido, así, más allá de lo lúdico y todo lo que se pone en juego, queda claro que ahí ha habido
hubo una doble inscripción de sustracción de esas tierras. Del Estado, por un lado, chileno del siglo XIX, pero también ese misterioso rey que vino, ¿no? Con el beneplácito incluso de los caciques, como un rey de la Araucanía, pero que venía de Europa. Eso es una historia rarísima, ¿no? Ya contada a veces en el cine de tu país de distintas perspectivas. Y en el cine argentino también. Sí, Me acuerdo haber visto una película de Carlos Sorín, sí, sí. muy buena. Bueno, y un personaje del cual se sabe poco, la verdad. Pero estaba ese hecho, ¿no? De un europeo que se interesa por esas tierras. En el fondo, esas tierras le han echado el ojo, como que estuvieran ahí para ser aprovechadas. Hay algo que vos filmás, quienes recuerdan tus últimas películas, son películas que están bastante asociadas a tu casa, a tu departamento, tu casa en realidad. Los alrededores y tu casa, y la casa de los que te visitan en el otro día, o la ciudad de Chile en los rodajes, meterte a preguntarle a los cineastas qué significa lo cinematográfico en la segunda. Mucho tiempo atrás la pregunta era distinta, era ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Hacer películas. Hacer películas. Acá hay algo distinto, que te lanzás al gran paisaje de Chile, ¿no? Lo cual implica algún tipo de desafío en cómo filmar ese paisaje. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, el paisaje, el gran paisaje ya lo había trabajado también en El sueño de hielo, ¿no? Es verdad, pero desde un punto fijo, porque era un barco. Claro. Y acá, bueno, también me meto con el paisaje porque llevado de la mano de Bernieri, porque es él el que hablaba de su fascinación por el paisaje, y la flora y la fauna chilena. Se fascinó con eso. Y entonces y era muy curioso y le interesaba mucho explorar y viajó lo más que pudo. Y se fue a los bosques, conoció a los mapuches, se internó en las reducciones. Llegó a hablar. Sí. Entonces, el paisaje es muy importante. Hei Traul Chen Che, Traul Lun Tanipuche, Hei Chiantu, Tipale cosecha, Uneto Rantuvin, Patale Gatan, Anteni Gitante Winka, Hei Pivin, Chumayan de Pupeñi Polanian, Nuen Mavin, Ranin Gitanti Gulmen, Cam Esperain ta cosecha con el Epiviñan. Hei, quien hay que Melike Wantu. Quitémosle la mitad, pues, no hay más fin cosecha, la mitad tiro el men. Chumala en Chini Mapuma cosecha, me que palo, agento cosecha, lo, agento el men, pingan, agento moñepa in chinta ni mapumeo. Chumala anta, cómelo te fin que tan, mleita ni culiel, la mitad pingan. Caquelo la mayoría hay pilain, no pingan, que me empezain, que me conain, chipal que no peni cosecha, tiro el men, feo la conain pingan. Así que Henguechi aprobas bien, Tipaluiti Gelmen, cosechay, hey, es muy cool, ni el grupo WhatsApp ni en ya, talante teo cosecha y Gelmen, con él, hey, quien que chamal me queda en caeta tu con ella, auto con ley, camioneta, camioneta, pues amal carbón, salto pam gayu, mamil, banca llenan, y tal vez en point quien sede. Tafla, Wiñamin, Castaca, un puño y chus, herramienta, rego, listula y con, intala puñ, une en tu permiso, puvinta, nien lelfun, nien mapu, nieki ta nien lelfun, nieki nien ta mauida, nieki nien ta co, come en tu permiso puvin,
yemein ko pif kain chautani loan tani rewe ifei kom ya tu puin giu sungul puin ta yekan chumachita kana no tani chao hey y uneto petuni conal fei fungun pe me 20 golmen ti dueño fundo. Viste que en la película haces algo que no es frecuente en vos. Sí lo haces con algunas películas tuyas, pero no recuerdo yo al menos que hayas citado tan vehementemente un fragmento de una película ajena, en este caso de Ruiz, que es una película sobre los mapuches. Otra vez se me fue el título de mi cabeza, pero era algo de los hermanos. Ahora te vamos a llamar hermano. Es muy hermoso. Claro, los mapuches que van a llamar hermano a Salvador Allende. Bueno, esa película es un material precioso que de la historia hecha por Ruiz en un solo día. Va a Temuco y graba esos testimonios que recogen en su discurso, recogen años de lucha del pueblo mapuche, ¿no? Con esa rabia contenida, es muy poderoso ese testimonio. Y entonces, bueno, estaba ahí, cómo no iba a usarlo, cómo está usado, ¿no? Que es como para introducir al actor, un extranjero que no sabe nada de la historia chilena ni del pueblo mapuche, para introducirlo en ese tema. Entonces le mostramos la película y esa acción de mostrarle la película al actor es parte de la película. Me pareció una buena idea. Muy buena idea. Y aparte es un poco también parte de los juegos de Ruiz. Ruiz jugaba constantemente con la representación, ¿no? O sea, no se trata de desconfiar de la representación, sino de la dimensión lúdica de toda representación. No sé cómo ves eso. Sí, claro. Algo pasa ahí que no lo puedo descodificar tan fácilmente, pero el hecho que el actor va a ver a los mapuches en la pantalla cuando se va a meter como personaje en su territorio, me parece un juego de pensar sobre justamente la imagen y la representación. Pero me parece un juego que el cine lo puede hacer. ¿Cómo no incluir ese fragmento de la película de Ruiz en esta película? Es decir, tiene todo que ver, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta, ¿cómo conociste a Ruiz? Lo conocí, realmente lo conocí cuando fui a París una vez, hace poco tiempo, lo conocí cuando fui a París y fui a ver una película de Almodóvar. Y él venía, Tacones Lejanos, y él venía a ver Buenavista Social Club, en el mismo complejo de cine. Entonces nos encontramos en la vereda y él me... ¿Y él? El perro. Ahí está el culpable. Él se me acercó. Yo antes lo había visto en Chile varias veces, pero sin haber conversado con él. Pero él sabía que vos eras cineasta. Sí, sí. Pero conversé con él por primera vez, esa vez en París. Nos invitó a comer, yo andaba con mi hija, nos invitó a comer para hablar de Chile porque él venía a filmar su proyecto Cofralandes. Que vos estás como actor ahí. Sí. Me fichó como actor ahí mismo, pues, a partir de esa conversación. ¿Y cómo era filmar con él? ¿Cómo era filmar? Acordate de alguna escena que hayas filmado ahí. ¿Cuáles eran los procedimientos? Me invitó a su casa y se fue a
a su pieza adentro a escribir el texto. Y llega con un texto que me tengo que aprender. Y aprender rápidamente, ¿no? Lo tengo que aprender en 10, 15 minutos. Y para no quedar mal con Ruiz, me aprendí el texto. Me lo aprendí. Y salimos a la calle y él con la cámara, ¿no? No, era Inti Briones con la cámara y él con el sonido. Ajá. Y yo con mi texto, y para no quedar mal con Ruiz, lo hice muy bien. Y luego, en otra escena también de Cofrelande, fue lo mismo, pero luego en otra película que se llama Días de Campo, ahí fue bonito eso, porque es una escena de 10 minutos, sin corte, 10, 12 minutos sin corte con el Marcial Edwards y la Mónica Echeverría, de compañeros de actuación, ellos son actores profesionales, y yo metido ahí al medio con el personaje protagónico. Y también me dio un texto que lo hice también tal cual, sin cambiarlo, porque siempre uno tenía la idea que con Ruiz uno podía decir cualquier cosa, porque improvisaba mucho, pero no era así. Y por lo menos en este periodo el texto tenía que ser el que él escribió, tal cual, porque era muy importante las palabras y la musicalidad de los diálogos. Entonces no era llegar e improvisar, había que hacerlo bien. Lo mismo ocurrió mucho más aún con la película La Recta Provincia, donde ahí había una escritura muy precisa, chilena, especial, de los diálogos. Son muy Él está obsesionado con la forma de apropiación chilena del español. Sí, claro, y Recta Provincia es una operación especial de lenguaje, ¿no? Donde reúne muchas tradiciones folclóricas de muchos países en la historia, ¿no? Y junta entonces muchos procedimientos y muchos lenguajes. Y crea un lenguaje, crea palabras, trae palabras de la historia escondida y las usa, las pone y esas tienen que ser bien dichas. Entonces no era cuestión de improvisar, había que decir el texto bien. Y para no quedar mal con Ruiz, siempre lo hice muy bien. ¿Por qué crees que Ruiz es tan genial y tan único? Bueno, es genial porque sí, porque nació en el sur, en Puerto Montt, porque era un gran observador de los chilenos. La genialidad de Ruiz partió mirando a los chilenos. Él siempre estuvo muy curioso y perplejo de la manera de ser de los chilenos y él era bueno, eso mezclado con su cultura, que se había leído todo desde muy joven, y entonces era un artista y él tenía mucha conciencia de ser artista y qué significaba hacer eso. Entonces siempre también ejerció y practicó la libertad de creación, su libertad como artista, y la exploró, la buscó y la ejerció en todo lo que fue haciendo, ¿no? Desde el teatro al principio y luego en el cine, aunque se hiciera enemigo en el camino, ¿no? como fue ocurriendo, pero también, bueno, se hizo mucho amigo. Pero la genialidad de Ruiz, no sé cómo se puede explicar, no tengo idea, pero es un genio. Tú ves cualquier trozo de una película, inmediatamente ves a alguien que está hablando por arriba, alguien que está por sobre
el nivel del habla común.